Carlos, ¿me copias? Jaime, sí, ya Ya estamos ahorita, están pasando los videos. Voy a Yo te doy probar, el ¿no? pase. Voy a Ya, probar. Muy bien, listo. Genial. listo. Todos los días, personas como tú buscan el lugar ideal para vivir o trabajar, y personas como ella quieren vender o alquilar su propiedad rápidamente. Pero muchas veces, este proceso es más complicado de lo que parece. Agentes, propietarios e interesados van por su cuenta sin conocer las posibilidades que tendrían al conectarse. ¿Qué opinas de una plataforma en la que coincidan todos y se beneficien mutuamente? Te presentamos Mercado Casa, el primer ecosistema inmobiliario integrado que pone a tu alcance las herramientas y aliados necesarios para acciones de manera eficiente y segura. ¿Cómo funciona? Si eres agente, controla el stock inmobiliario con información real, formal y validada. Compártelo con potenciales compradores o arrendatarios y otros agentes por canales digitales usando filtros específicos. Maneja contratos electrónicos con propietarios y otros agentes. Administra tus contactos e interactúa con ellos a través de múltiples canales. Controla el ciclo comercial de cada inmueble y monitorea con eficiencia todo el proceso. Accede a asesorías de bancos y notarías para perfeccionar los procesos. Si eres propietario, accede a nuestra web app y sube tu inmueble fácil y rápido. Podrás vincularlo con información oficial de arbitrios, SUNARP y RENIEC. Busca agentes inmobiliarios y contáctate con ellos para iniciar el proceso comercial. Monitorea y controla paso a paso el estado de la venta o del alquiler. Recuerda que estás en un ecosistema seguro, validado por contratos electrónicos. Si estás buscando alquilar o comprar un inmueble, nuestro portal te ofrece data confiable y acceso a información segura, validada, sin duplicaciones, además de asesorías a través de nuestros agentes asociados. Conéctate con bancos, notarías y municipalidades dentro del portal que te ayudarán a acelerar el proceso de compra o alquiler. Nunca antes había sido tan sencillo vender o alquilar un inmueble. Con Mercado Casa tienes todo lo que necesitas, en un solo lugar, con toda la seguridad y confianza. El ecosistema seguirá creciendo, las oportunidades estarán allí. Mercado Casa, trabajamos en equipo para hacer tu vida más sencilla. Tengo inestable en la línea. No. Adelante. Bueno, muy buenas tardes con todos. Esta tarde estamos compartiendo con el doctor Jaime Tucho Velarde, notario de Lima, ¿no? El doctor Tucho es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? Tiene una maestría en Derecho de Empresa, ¿no? El doctor Tucho es notario hace más de 20 años, es notario de Lima, ¿no? Y cuenta con vasta experiencia en todos los procesos notariales, ¿no? Ha sido miembro también del colegio, es miembro del Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Y ha ocupado cargos directivos en el mismo, ¿no? Como miembro del Colegio de Notarios también ha ocupado cargos dentro de este colegio. Hoy día vamos a tratar con él los procesos notariales inmobiliarios en tiempos de COVID, del COVID-19, ¿no?
En nombre de la Asociación de Agentes Inmobiliarios del Perú, ¿no? Del Consejo de Capacitación, ¿no? Les damos la bienvenida a todos y le damos pase al doctor Tucio para que comience su exposición. Adelante, Jaime. Buenas tardes, Carlos. Muy agradecido por la invitación. La verdad es una oportunidad magnífica de poder conversar con ustedes. Como les conversábamos hace unos días atrás, notarios y agentes inmobiliarios somos aliados estratégicos realmente, y mucho del éxito de las operaciones de ustedes también radica en el tema de confianza, ¿no? Entonces, creo que para nosotros como para ustedes, la relación de una buena transacción en el momento que se consolida un contrato hasta la inscripción definitiva y consecuente registro de la propiedad, es una satisfacción tanto para el notario, tanto para el agente inmobiliario como para los contratantes. Lo que busco esta reunión es tratar temas que tienen que ver con el día a día de cada uno de ustedes en su propia labor inmobiliaria. Y lo que intento, más que darle un tema estrictamente de doctrina, es conversar con ustedes sobre la secuencia de los contratos que ustedes están acostumbrados a redactar o a calificar, porque en la práctica muchos de los agentes inmobiliarios tienen expertise en el tema legal, desde el estudio de títulos de determinadas propiedades inmuebles, hasta incluso el levantamiento de ciertas restricciones o cargas que tengan sobre los mismos, ya sea propiedades de personas naturales, de empresas, de bancos o incluso algunas que han sido materia de ejecución vía judicial. Entonces, vamos a dar un rápido repaso a los contratos que son los más recurrentes, según los que hemos visto con ustedes estos últimos días, y vamos a dividir la exposición en tres partes. Vamos a conversar al principio sobre el tema de los contratos inmobiliarios en la coyuntura actual, que tiene que ver con el expertise de cada uno de ustedes, y en segundo lugar vamos a tratar la labor del notario en esta particular época de COVID-19 para llegar a unas conclusiones que hemos establecido como consecuencia de la conversación que vamos a tener en los próximos minutos. Comenzamos entonces. Vamos al punto de partida. Yo soy cliente de un agente inmobiliario y lo que busco es consolidar una compra-venta de una propiedad determinada. Busco al agente inmobiliario y el agente inmobiliario me dice, perfecto, tú tienes una intención de compra, sea que tengas el dinero en efectivo o tengas el dinero sujeto a un crédito preaprobado por una entidad bancaria, cooperativa de crédito o ahorro, o alguna entidad que presta dinero, y entonces vamos a hacer un saneamiento de los títulos. Se entiende que ya cuando el agente inmobiliario ha tomado un contrato digamos, de exclusividad sobre una venta de una propiedad o un acto de disposición, ha hecho una revisión pormenorizada de los antecedentes con la finalidad que su cliente o el posible comprador tenga la absoluta seguridad jurídica. Es muy importante que el agente inmobiliario tenga el manejo de esta transacción porque lógicamente le garantiza a las partes la consecución de un trámite en forma ordenada y lógicamente definitiva. Entonces, bueno, ya revisada la información, lo que pasa es que vamos a revisar que ya la partida está saneada, no hay carga sobre el particular, y comenzamos con la parte de una conversación sobre la parte de establecer el precio de venta y las condiciones propias del contrato. Pero ¿qué sucede? Las partes no tienen ya la disposición para pagar inmediatamente el precio de venta y lo que buscan es consolidar el contrato a través de unas arras confirmatorias. Entonces, celebran un contrato de arras en la cual establecen la forma de pago, la modalidad de pago, la oportunidad del pago y la entrega del bien como consecuencia del mismo, en paralelo de la manera como se va a firmar una minuta, una escritura pública o incluso en una escritura pública de levantamiento de hipotecas según sea el caso. Entonces tenemos el contrato de arras confirmatorias, que se puede celebrar mediante un documento privado, o el contrato de arras confirmatorias, que está inmerso en una minuta de compra-venta con una cláusula de arras confirmatorias. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo firmo un contrato de arras confirmatorias exclusivamente, lo que voy a hacer es que tengo todavía una segunda etapa, que es la firma de la minuta, y una tercera etapa, que es la firma de la escritura pública. Entonces, en algunos casos, el comprador exige que esa cláusula de arras vaya inserta en una minuta de compra-venta, lo cual le da la garantía que ya hay una transferencia o una voluntad de transferir el inmueble contra, lógicamente, la obligación de pago. ¿Cuál es el beneficio o el perjuicio? El beneficio es que yo como comprador tengo ya un contrato
que si bien es cierto, como lo sabe Carlos perfectamente y todos los abogados que están presentes, si bien es cierto, no es una escritura pública, un instrumento público definitivo, ya es un contrato, una obligación entre las partes de una transferencia de dominio de un determinado bien. Entonces, así las cosas, es el contrato de compra-venta, o, perdón, contrato de arras independiente con firmas legalizadas, o el contrato de minuta de compra-venta con una cláusula de inclusión de arras. ¿Qué sucede? Como es natural, el comprador me va a exigir que esa minuta, si ya está firmada, se pueda bloquear en registros públicos. Y si no tengo la posibilidad de tener una minuta firmada, lógicamente el contrato privado no puedo ingresarlo como bloqueo a registros públicos. Entonces, pero tengo una coyuntura distinta, que es que yo, por ejemplo, si pacto la venta de una propiedad inmueble en $600.000 y doy unas arras de $35.000, tengo que esperar un plazo determinado para comprar. Pero si hago la minuta de compra-venta, lógicamente con una cláusula de inclusión de arras, lo que va a pasar es que ya estoy transfiriendo la propiedad con solamente recibir una pequeña cantidad de arras, lo cual hasta cierto punto no sería, digamos, una equivalencia de prestaciones, porque tendría ya la transferencia de la propiedad frente a un contrato a unas arras que solamente he entregado, y ya le estaría transfiriendo la propiedad. Y la única forma de poder resolverlo sería a través de una vía judicial. Entonces, ¿qué hacen las partes? Las partes lo que hacen es aplican la reserva de propiedad. La reserva de propiedad implica que yo sigo siendo propietario, ya lógicamente tengo un contrato de compra-venta sujeta a unas arras confirmatorias, pero si por ave motivo la parte compradora no cumple con el pago o no logra el crédito hipotecario, lo que va a pasar es que ese contrato se puede simplemente quedar sin efecto, pero yo no perdí la propiedad, no escribí en registros públicos el bloqueo y lógicamente no pasaría nada con mi total disposición sobre el mismo inmueble. Entonces, vamos por partes. Tenemos el contrato de arras confirmatorias, que es un documento privado con firmas legalizadas, que está la naturaleza propia del contrato, precio de venta, entrega de la posesión, mecánica de la firma, y la minuta de compra-venta con arras confirmatorias, que lógicamente puede tener sí o no una reserva de dominio, y establecer que esa minuta puede incluso llevarse al banco para que sea el crédito correspondiente. En el caso del banco, como es natural, esa minuta con cláusula de arras es admitida, pero no es admitida en el banco la opción que tenga una cláusula de reserva de propiedad, porque el banco va a exigir lógicamente el bloqueo registral como paso previo al desembolso del dinero que corresponde al saldo del precio de venta pactado. Entonces, ese es un contrato base que creo que para ustedes es muy familiar, el contrato de arras confirmatorias, porque lógicamente es un tema que lo ven a diario sin ningún inconveniente. Veremos en la siguiente etapa que ese documento tiene la formalidad de un documento con firmas legalizadas que se puede se puede certificar previa cita con el notario o tomando las firmas en el domicilio de los contratantes. En segundo lugar, tenemos el contrato de compra-venta de bien futuro. Es el típico caso de una propiedad que tiene una construcción, un departamento con estacionamientos y depósitos que no tienen una partida independiente propia porque aún es un proyecto, es una construcción que se va a realizar. Yo puedo estar interesado en la compra de un determinado departamento, el penthouse, o incluso el primer piso de un edificio, voy a una inmobiliaria, pago una cantidad determinada, quizás me cobran un 30% menos cuando solamente es en planos, y si ya tengo confianza como el constructor, lógicamente cancelo una determinada cantidad como precio de venta. Pero ¿qué pasa? Como no tengo dónde inscribir mi garantía, porque lógicamente no tiene todavía la independización inscrita, entonces es un bien futuro porque lógicamente puede incluso estar construido, pero no tiene una partida registral, una primera dominio, que pueda yo certificar que ante terceros, como publicidad registral, esta propiedad puede ser oponible, o incluso puedo ponerla en garantía ante una supuesta crédito hipotecario posterior o préstamo hipotecario posterior. Entonces, la gente lo que hace es, cuando compra un determinado bien, tiene que revisar en primer lugar si la partida registral sobre la cual está inscrita o se va a inscribir este proyecto de departamentos no tiene una hipoteca importante frente al banco, o incluso no tiene una carga importante frente al banco, porque si el terreno sobre el cual voy a inscribir el edificio de departamentos tiene una carga importante o tiene algún gravamen importante, no tengo la absoluta certeza que esa persona va a levantar
ese gravamen cuando se independicen los departamentos. Y una vez independizados los departamentos, como es natural, el registrador va a correr traslado de estas cargas a los departamentos que se van construyendo. Sin embargo, hay urbanizaciones incluso con casas de playa, que son casas que se van construyendo, la gente compra, y una vez independizado ese contrato de compra bien futuro, se hace una cláusula adicional precisando el número de partida, sea de las unidades inmobiliarias como departamento, estacionamiento o depósito, y se corre traslado a través de una escritura pública a dicha partida registral. ¿Qué hacer cuando el comprador quiere tener una garantía adicional? Cuando pasa esto, en muchas oportunidades hemos recomendado que se haga incluso una escritura pública de compra-venta de bien futuro con la finalidad que el comprador tenga un sustento real para poder hacer frente a terceros ante una posible, discrepancia entre las partes. Entonces yo tengo una compra de bien futuro, el notario certifica que lógicamente existe ese contrato, verifica que las partes son las que dicen ser, hay un proyecto ya de construcción, una licencia de construcción determinada, y se puede formalizar en una escritura pública un contrato de bien futuro como garantía de las partes para que después se haga una segunda escritura pública de consolidación de esta compra-venta, simplemente precisando las partidas registrales en las cuales están registradas las unidades inmobiliarias. Luego tenemos la minuta de arrendamiento con opción de venta. Yo creo que ustedes, más de uno, ha visto un tema similar. Viene un cliente, lógicamente quiere hacer una operación con el agente inmobiliario, y le dice, tengo esta opción, tengo un contrato ya de arrendamiento, y el propietario me está dando la alternativa de yo poder ser el propietario de este inmueble, que para mí me interesa, porque tengo un negocio que vengo ya arrendando muchos años, y después de un determinado plazo puedo consolidarme como venta. Entonces, por seguridad también de las partes, más que hacer un contrato con firmas legalizadas, celebran un contrato de arrendamiento por escritura pública con opción de venta. ¿Cuál es la garantía de parte del arrendatario? Que lógicamente ya el arrendador tiene una voluntad plasmada en una escritura pública. Y ante un supuesto caso que cambie de opinión, lógicamente podría hacer prevalecer su opción de venta, que fue suscrita, como es natural, con predata o con prelación a la celebración de un tercer contrato o un contrato con tercera persona. El arrendamiento con opción de venta es una modalidad muy, muy usual, y ustedes creo que lo han visto en más de una oportunidad. Razón por la cual es importante que el arrendatario tenga la suficiente certeza que el precio de venta pactado ya esté puesto en esa opción de venta, porque si dejamos abierta la posibilidad a que el precio de venta no esté establecido debidamente en el contrato de opción, lógicamente podría el arrendador o propietario establecer un precio que para mí sería prohibitivo y lógicamente nunca podría hacer frente a la opción correspondiente. Tenemos la minuta de dación en pago. La minuta de dación en pago es una modalidad muy interesante, que lógicamente va a significar que al no haber una forma de acreditar una deuda, no podría cristalizarse una dación en pago. ¿Cómo funciona la dación en pago? Yo tengo una propiedad, tengo una deuda que no he podido cancelar, y lo que hago es digo, bueno, voy a pagarte en la deuda con la entrega en transferencia real y enajenación perpetua de dicho inmueble para pagar una deuda que no he podido pagar. El notario, al ver que existe una relación causal, que hay un contrato entre las partes, va a verificar que efectivamente había una deuda, un contrato de mutuo celebrado, o incluso alguna ejecución que podría ser hasta incluso judicial, y el notario lo que va a verificar es que si existe esa certeza para él, va a poder elevar escritura pública a un contrato de dación en pago. Vale decir, no acredito un pago determinado al momento de la minuta y escritura pública, porque tengo como acreditar que ese dinero que yo le estaba debiendo a un determinado cliente, por decirlo así, lo voy a acreditar con ese formato, y como consecuencia me recibo el bien, doy por cancelada la obligación y la propiedad se transfiere sin mayor inconveniente. ¿Qué se requiere ahí? Pues básicamente un pago del impuesto al cabala, porque lógicamente hay una transferencia por más que sea dación en pago, y el impuesto a la renta también podría ser exigible. ¿Por qué? Porque por más que la propiedad la compré desde el 1 de enero del 2004 y yo la valoricé en $200.000 y la deuda la estoy cancelando con $500.000,
también estoy percibiendo una renta sobre esa propiedad, que lógicamente me hace a mí la obligación de pagar la renta por esa diferencial entre el precio de venta pactado y el monto de la dación en pago acordado entre las partes. La dación en pago es un contrato igual, una minuta de compra-venta, muy similar, simplemente que no hay un cheque de gerencia entre las partes, no hay una formalidad de acreditar el pago simplemente con ese reconocimiento de la deuda, y opera perfectamente y es una transferencia muy simple que se inscribe en los registros públicos, ¿no? Tenemos además las minutas de acumulación de inmuebles, acumulación de lotes. Yo tengo 2 inmuebles que son contiguos, que en realidad se presenta ante mí la oportunidad de poder transferir esa propiedad a terceros, y lo que voy a hacer es que esa propiedad que voy a transferir a terceros, lógicamente va a interesarle más al constructor, que tiene un área mucho mayor para hacer un edificio con determinadas áreas de departamentos grandes. Entonces, lo que hago es simplemente voy al notario con una minuta sencilla y acumulo los 2 lotes que son de mi propiedad. Acumulo los 2 lotes, simplemente acreditando el área remanente que va a quedar al final, y el registrador, sin mayor inconveniente, me va a acumular los lotes, siendo los 2 a nombre mío, para que a continuación se pueda hacer una transferencia a favor de terceras personas. Es un tema bastante sencillo, no requiere mayor complicación, y puede ser incluso que yo celebre, en el primer caso que volvemos a las arras, que yo celebre un contrato de compra-venta con una determinada condición, que una de las condiciones puede ser que yo inscriba en registros públicos la acumulación de los lotes para que recién ya hagan desembolso del dinero, el precio de venta pactado. Entonces vamos a decir, contrato de arras sujeto a una condición. La condición es que yo inscriba la acumulación de los lotes en registros públicos para que recién el comprador me cancele el saldo de precio pactado. Lógicamente, tomo las precauciones del caso, sabiendo que es un tema que en registros públicos puede ser materia de una pequeña observación, pero es una condición de ejecución realmente simple. Vamos ahora a la minuta de compra-venta y levantamiento de hipoteca con intervención de entidad bancaria. Si ustedes se dan cuenta, es un tema que pasa muy a menudo, ¿no? Por ejemplo, vamos a comprar una propiedad y el propietario me dice, mira, yo soy propietario hace ya más de 10 años, pero tengo un saldo con el banco por una cantidad determinada de $85.000 americanos. Entonces lo que voy a hacer es, te vendo la propiedad, tú sacas 2 cheques de gerencia, uno a nombre del banco y el otro cheque a nombre de gerencia a nombre de los vendedores. Entonces, ¿qué pasa? El comprador verifica con el vendedor que efectivamente en el banco el saldo de esa hipoteca sea bastante cercano o similar al monto que me está estableciendo el vendedor. Entonces, si ya se pacta ese monto, se establece un cheque de gerencia por el monto de la hipoteca, se entrega a la firma de la minuta, el banco lo que hace es revisa si todo está conforme y en forma simultánea levanta la hipoteca para que el bien quede realengo y se pueda celebrar la compra-venta sin mayor inconveniente. Vale decir, para esto es importante que veamos si el comprador tiene la disposición de entregar ese dinero para que levante la hipoteca, o puede ser incluso obligación del vendedor con sus propios recursos levantar la hipoteca para que el bien quede realengo y pueda ser formalizada la escritura pública de transferencia sin ningún inconveniente. Vamos ahora a revisar la compra-venta con inclusión de cláusula de comisión de confianza. Explicación de mi parte. Hay un tema que me parece muy interesante, que es, yo hago una compra-venta y dejo un cheque de gerencia en custodia. Vamos a decir, yo tengo una determinada cantidad de dinero y lo que voy a hacer es, no se lo voy a entregar hasta que se cumplan determinadas condiciones. Por ejemplo, yo tengo una propiedad que está ocupada y lógicamente no me voy a correr el riesgo de cancelar el precio de venta si antes no me desocupan el inmueble en una determinada fecha establecida. Entonces lo que hago es, dejo un cheque de gerencia, que es la cuota inicial del precio de venta pactado, en comisión de confianza a un notario público para que se cumpla la condición de la desocupación del inmueble. Una vez verificada la desocupación del inmueble, sea por el mismo contratante o incluso sea por el notario, lo que hago es, voy sin necesidad que vayan las 2 partes, va simplemente el vendedor
a retirar ese cheque para seguir con la forma consecuente del contrato correspondiente. Entonces, la custodia vía notarial implica ya la consolidación de un contrato, porque lógicamente sale de la esfera del comprador ese cheque, pasa al notario con la finalidad que la parte vendedora sepa que ese dinero ya está en la esfera del notario y pueda simplemente cumplir con la obligación para retirar el cheque sin mayor inconveniente. La minuta de compra-venta y sujeción a la inscripción de bloqueo registral. Como podemos ver, ha pasado más de una vez que la garantía que tenemos es que el vendedor inscriba la compra-venta en el registro correspondiente. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que ya quede plasmado en la publicidad registral un antecedente de una minuta de compra-venta celebrada entre las partes. Entonces, ¿qué sucede? Yo lo que hago es, voy a proceder a la inscripción del bloqueo registral con la única finalidad que sepa el registrador que en esa partida solamente se puede inscribir la escritura pública de compra-venta entre las idénticas partes que han celebrado el bloqueo registral. Entonces, ¿qué significa esto? Es una garantía adicional para el comprador que esa propiedad solamente va a ser para él, lógicamente, cuando se cumplan las condiciones del pago del saldo de precio pactado. Minuta de compra-venta de terreno con dación parcial de pago vía la entrega de un bien futuro para el caso de gestiones inmobiliarias. Este es un tema bien interesante. ¿Por qué? Porque puede pasar que yo tenga un terreno, ¿no? Lo que hago es simplemente tener la posibilidad de, o sea, pagar ese terreno por una deuda que ya tenía, ¿no? Y a su vez, por ejemplo, una señora que tenga una determinada edad, dice, yo tengo un terreno que vale $300.000, pero quiero que me den como a cambio 2 departamentos en el edificio de departamentos que ustedes van a proyectar construir sobre mi terreno. Entonces, ¿qué sucede? Les da a ella, hace la minuta de compra-venta, como dación en pago, la parte que va a construir, la parte compradora, le transfiere en paralelo un contrato uno con otro, en la cual en ese contrato de bien futuro le va a entregar 2 departamentos, dos estacionamientos y dos depósitos para que la señora pueda vivir ahí. Y como consecuencia, la señora le transfiere la propiedad del terreno. ¿Qué sucede? ¿Qué significa esto? El comprador se hace de la propiedad, descontando lógicamente el valor de estas unidades inmobiliarias que se construirán a futuro, y ya puede realizar el proyecto de la manera más simple, porque ya él canceló el precio de venta pactado. Es un tema de confianza, lógicamente, hay que revisar, como es natural, los antecedentes del constructor para realizar ese tipo de modalidad de contratación. Vamos a la minuta de compra-venta, sujeta a la rectificación de asientos registrales o a la previa inscripción de testamentos, donaciones intestadas, etcétera, etcétera. Este es un tema muy recurrente también porque vienen a la notaría personas en la cual me dicen, yo quiero comprar esta propiedad, pero cuando inscribieron la propiedad a nombre de la sociedad conyugal, que es la titular del predio, lo que sucede es que equivocaron en poner los nombres y a la señora le pusieron un nombre distinto, o incluso le pusieron el apellido de soltera, y en su DNI aparece con el apellido de casada. Ante eso, lo que hacen es simplemente celebran, digamos, el contrato y ponen una cláusula suspensiva que establece que la parte vendedora se compromete a un plazo determinado a rectificar el asiento con esos errores que hemos visto materiales para que se pueda formalizar el contrato sin mayor inconveniente. Lo que hacen en ese momento es, con las partidas de matrimonio de esta sociedad conyugal, o incluso la partida de nacimiento, o un certificado de RENIEC que acredite el nombre correcto de estas personas, verifican la autenticidad de estos documentos, el registrador hace una rectificación del asiento donde aparece el título de dominio y la propiedad queda perfectamente lista para poderse transferir. Es un tema recurrente, sencillo y no genera mayor complicación. Minuta de compra-venta de unidades inmobiliarias no independizadas. Esto tiene mucha relación con el caso anterior que estábamos viendo sobre compra-venta de bienes futuros, porque lógicamente no hay cómo poder verificar en registros públicos la existencia previa, pero aquí mucho tiene que ver el tema de verificar si en registros públicos existe si en la municipalidad existe un antecedente, verificamos incluso que ya haya
terminación de la obra, eso genera también una tranquilidad, y a su vez que lógicamente la obra sea tangible. Eso es un tema que se puede verificar. ¿Es un riesgo que asume el comprador? Por supuesto que sí, pero a su vez permite que esto se pueda consolidar sin ningún inconveniente mayor, ¿no? Ahora, vamos al tema de las minutas de compra-venta de inmueble que conforman el capital social de una determinada sociedad. Este es un tema que si bien es cierto, no es muy recurrente, pero me ha pasado también que van a la notaría determinadas personas para hacer un contrato de compra-venta y se dan cuenta que la propiedad es parte de un capital social de una sociedad determinada. Entonces, ¿qué sucede? Lo que va a pasar es que al momento de celebrar el contrato, tiene que previamente la persona jurídica hacer un acuerdo de Junta General de Accionistas donde determine la reducción del capital, liberando a esa propiedad del capital social de la empresa para que quede libre para poder ejecutar la venta a terceros. Entonces es un tema más que nada de formas, pero tiene que haber un acuerdo previo, una acta de Junta de Accionistas, una minuta correspondiente, una escritura pública y la inscripción en la cuenta jurídica para que liberen la propiedad y se pueda ejecutar o vender a terceros sin mayor inconveniente, ¿no? Vamos ahora al tema de la adjudicación y consecuencia de transferencia de propiedad a favor de terceros. Bueno, aquí, por ejemplo, es un tema bien interesante. ¿Por qué? Porque cuando hay un tema de separación patrimonial entre esposos, ¿no? Y determinan que uno de ellos se queda con una determinada propiedad, entonces sucede que uno de los esposos decide o bien quedarse con el inmueble, ¿no? O lo contrario, en una cláusula adicional, transferirla a un tercero, que puede ser uno de sus hijos o incluso a un comprador. Es un tema que tiene que ver mucho con el tema patrimonial de una pareja de esposos. No es un tema complejo, para nada, pero lo que va a significar es que entre los esposos se ponen de acuerdo, valorizan el predio, simplemente acreditan que van a hacer un régimen de separación de gananciales y están totalmente en la absoluta libertad, desde la firma de la escritura pública, para transferir la propiedad a terceros sin ningún tipo de restricción. Ahora, me ha tocado el caso a la notaría y tienen solamente una constancia de posesión, ¿no? Constancia de posesión que le da la municipalidad y la tienen la constancia de posesión muchísimos años. En estos casos, que es un tema también complejo, simplemente advertirles que no es un tema seguro para un comprador porque están simplemente tomando la posesión de un determinado bien. Es mucho el caso de pequeñas tiendas o pequeños incluso locales en centros comerciales pequeños o incluso en mercados, que son stands. Esto ha pasado a menudo, pero definitivamente no es recomendable hacer un contrato de cesión de posesión, porque sabemos que son constancias de posesión que han sido emitidas por las municipalidades, que no te genera jamás la posibilidad de tener un acceso al título de dominio. Razón por la cual siempre es mejor declinar en esta modalidad de contratación. No sé cómo vamos, Carlos, con el tiempo. Bien, creo que ya con esto terminaste este enunciado de contratos más, que con mayor frecuencia en una notaría se ven en los casos, en los contratos inmobiliarios, ¿no? Creo que podríamos pasar a nuestra primera rueda de preguntas. Por supuesto. ¿Ya? A ver, nos están llegando varias preguntas. La primera de ellas, Jaime, sería, ¿qué modalidad de arras es más conveniente para el vendedor? ¿Unas confirmatorias o una de retractación? Mira, yo, si fuera vendedor, yo preferiría unas arras de confirmación, ¿no? Porque lógicamente te genera ya la conclusión del contrato de compra-venta. Sí, yo iría por las arras de confirmación. Ahora, como vendedor, sí sería yo de la idea de hacer un contrato de arras, ¿no? Porque lógicamente, si no tengo la absoluta certeza que el comprador tiene el dinero, digamos, en su poder, o de lo contrario, que tiene un crédito preaprobado por el banco, lógicamente no tendría sería un poco riesgoso hacer una minuta de compra-venta con cláusula de arras, salvo que vayamos al banco y que verifiquemos que tiene un crédito ya preaprobado para hacer la transferencia correspondiente. Si no tengo la certeza que él tiene el dinero en su poder,
yo me iría por un convenio de arras confirmatorias, ¿no? Correcto. Después otra pregunta. En un contrato de arrendamiento, ¿se podría pactar que si el arrendatario no paga 2 meses, el arrendador puede cancelar el servicio de energía eléctrica? Es un tema bien discutible, es bien discutible. Tengo entendido que muchas personas lo hacen, ¿no? Incluso he visto, por ejemplo, casos que incluso hasta han habido cortes de servicios de, no solamente de luz, sino también de agua. Entonces, considero que puede ser materia de alguna denuncia de algún arrendatario, porque podría eso generar algún tipo de perjuicio. Entonces, particularmente no lo recomendamos nosotros, ¿no? Ya, en el caso de los contratos de dación en pago, ¿hay que sustentar la deuda? De una u otra manera, ¿tienen que llevarla al notario la sustentación, el origen de esa deuda? Efectivamente, yo lo que hago en estos casos es simplemente procedo a insertar el contrato de mutuo en la escritura pública correspondiente con la finalidad que pueda yo certificar que ese contrato fue efectivamente celebrado entre las partes. Incluso, si hubiera la firma legalizada, mejor aún, pero bastaría con un contrato, digamos, con firma de las partes, que me acredite que tenga fecha cierta para poderlo insertar en la escritura pública. E incluso a mí me han llevado casos en los cuales hay letras protestadas, ¿no? que existe, que acredita, o incluso cheques que han sido presentados sin fondos, que acreditan que hay una relación causal entre las partes, ¿no? Sin necesidad que exista el contrato de mutuo. O de todas maneras tiene que existir un Puede contrato ser de mutuo. una letra de cambio que incluso ha sido protestada, ¿no? Entonces, por ese lado sí acredito que me da la certeza, ¿no? O incluso que ha habido una transferencia de dinero entre las partes, como para acreditar que efectivamente ha habido un dinero prestado, ¿no? Y que había una condición entre las partes que es fácil de poder acreditar, ¿no? Correcto. ¿La acumulación de inmuebles se puede hacer con 2 lotes vecinos, pero de diferentes dueños? Si hay un acuerdo entre ambos, yo creo que sí, o sea, estoy seguro que sí se puede hacer. ¿Qué es lo que pasa? Los dos van a ser copropietarios de un solo inmueble acumulado, Claro. ¿no? Entonces, y tendríamos que establecer con un ingeniero o a una persona que esté vinculada, tendríamos que establecer claramente qué porcentaje de participación en esta copropiedad van a tener ambos, ¿no? Porque ahí sí, digamos, si hacemos una acumulación y no está establecida qué área es la que se va, digamos, a ceder, no podríamos saber al final el precio de venta cómo se va a distribuir. Por eso, si hacemos al hacer el contrato, tenemos que establecer el porcentaje de participación de la copropiedad y, lógicamente, las áreas que va a tener para poder saber de qué estamos hablando. O incluso, no necesariamente las áreas, sino el valor del terreno. Puede ser que uno esté en la esquina, tenga un valor mayor, y, lógicamente, habría que establecer bien cuál es el porcentaje de participación, ¿no? Ya, correcto. Hay que hacer un cálculo ahí con los especialistas. En cuanto, siguiendo con el tema de la acumulación de lotes, acá hay otra pregunta sobre lo mismo. ¿En la acumulación de lotes se crea una nueva partida o se queda con la misma partida? Sí, Con la misma lo que pasa partida. es que el lote que acumula el otro, digamos, tiene una partida, o sea, tiene el mismo número y cierra en una partida, se queda con un único número de partida. Ya, siempre en todo caso sería la mayor, o uno decide cuál es la que... No, el registrador lo que va es la mayor, ¿no? Establece, digamos, un único régimen y cierra la partida, digamos, del otro bien menor, ¿no? En el caso de compraventa y levantamiento de hipotecas, ¿se puede a la vez realizar el bloqueo en la propiedad? En el caso de compra-venta, Sí. ¿me puedes repetir la pregunta? En el caso de compraventa y levantamiento de hipoteca, ¿se puede a la vez realizar el bloqueo de la propiedad? ¿O esto sería en caso Por supuesto que sí. previo, no? Por supuesto que sí, porque lógicamente yo hago con el banco un contrato de compra-venta, ¿no? Y hago la cláusula adicional de hipoteca a favor del banco, ¿no? Entonces lo que hago es simplemente bloqueo el inmueble, ¿no? Bloqueo el inmueble con la finalidad que el banco pueda, sobre ese bloqueo, y en esa misma escritura pública, en cláusula adicional, establezco yo la hipoteca que voy a constituir, ¿no? Es perfectamente válido. Correcto. Acá hay una pregunta que siempre nos hacemos, sobre todo nosotros los agentes inmobiliarios, que es la posibilidad de la inclusión
¿no?, en el contrato de compra-venta de una cláusula en donde se haga referencia al pago de la comisión para el agente inmobiliario. Mira, ¿Es Carlos, posible hacerlo? ¿Se acepta por el notario, por el banco? ¿Cómo? lo he visto en varias oportunidades, ¿no? Definitivamente es perfectamente válido porque yo puedo establecer una determinada comisión y pido que en el contrato se establezca que ese monto de la comisión se emitió un cheque de gerencia a nombre del agente inmobiliario. Pero lógicamente el vendedor sabe que la entrega de ese cheque es parte del precio de venta pactado, es perfectamente válido. Correcto. Entonces, nosotros llevamos un contrato de compraventa a tu notaría y tú aceptarías la inclusión de esa. Sí, 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 porque lo he hecho varias veces y la verdad que no ha habido ningún problema. Y también es una garantía también para el agente inmobiliario, ¿no? Ujú. A ver, acá hay una pregunta que, bueno, ¿cuál es el impuesto a la renta para un inmueble que pertenece a persona jurídica? Una El pregunta. inmueble para persona jurídica, bueno, como es un bien que establece, digamos, tiene un régimen único, o sea, yo no le puedo exigir el pago del impuesto. Entonces, lo que pasa es que ese monto que se establece para el pago del impuesto, él no lo va a pagar en ese momento, lo va a pagar al final del ejercicio. Entonces, puede bajar el impuesto con todas las compras que ha tenido durante el año y finalmente, al final del ejercicio, en el 31 de diciembre del año lectivo, va a poder bajar todos los ingresos que tiene, lógicamente, para... Ahora, claro, sobre una persona jurídica es 30%, ¿no? Porque a diferente de una persona natural. Claro. Pero lo que va a pasar es que si él puede acreditar con los ingresos que tiene y con los gastos que ha tenido, digamos, o compras que ha tenido, puede bajar tranquilamente el valor del impuesto a pagar resultante al final de año, ¿no? Correcto, Jaime. Hay una pregunta para los amigos que manejan propiedades de playa, ¿no? Normalmente en las playas del sur, ¿no? No existen títulos de propiedad, sino certificados de posesión. En este caso, ¿cómo se hacen los contratos de compra-venta? ¿Cómo se puede hacer la transferencia de estas propiedades? ¿Te refieres a contratos que no están saneados? Sí, son contratos claro, son propiedades que solamente tienen certificados de posesión. ¿Cómo puedo Mira, me transferirlos ha yo? pasado más de una vez que, por ejemplo, hay playas en el sur, ¿no?, que no tienen, lógicamente, título de propiedad. O sea, tienen, lógicamente, la construcción, es evidente que existe la construcción, pero no tienen cómo acreditar en registros públicos y menos se puede comprar con una entidad bancaria. Entonces, lo que hacen es, la constructora de estos condominios, lo que hace es que demora mucho tiempo en poder lograr la independización de las determinadas casas o lotes, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en estos casos? Que la gente compra, cancela el precio de venta y, bueno, vive en muchos años ahí y después de muchos años recién se consolida la... Es más, pueden haber varias transferencias de propiedad en el camino, o sea, dos o tercer propietario que ocupa el inmueble, y cuando ya se logra independizar, lo complejo es que comienza ahora sí tienes que buscar a los anteriores propietarios para hacer la cadena de inscripciones para que se vaya esto a registros públicos. Porque el constructor, como es natural, no va a querer hacer la operación de venta contra el último comprador, ¿no? Correcto. Mira, tenemos más o menos unas 30 preguntas más, Jaime, Voy a pero creo que... poner un poco más de iluminación. Un segundo, por favor. Sí. La verdad que nos están llegando bastante preguntas a todos los amigos que nos están viendo. Yo les comentaba al principio, nosotros felices porque el tema de agente inmobiliario es un tema que lo vemos a diario, es un tema muy recurrente, ¿no? Y me encanta poder conversar estas cosas con ustedes. Adelante, sí, con mucho gusto. Ya, a ver, la siguiente pregunta que tenemos por acá. A ver, déjenme ubicar que se me están perdiendo porque estoy corriendo, viéndolas todas, a ver. A ver, hay una pregunta ahí media curiosa, que dice, la propiedad del inmueble solo con una minuta no está registrada. Figura el nombre de ambos cónyuges, pero uno de ellos desea vender sin que el otro se entere. ¿Es viable esto? No, en absoluto, porque, como comentaba al principio, ¿no? Si una propiedad
está a nombre de una sociedad conyugal y no hay régimen de separación de patrimonios, esa propiedad no se puede vender si uno de los cónyuges no está de acuerdo. Entonces, tendrías que hacer, si no está de acuerdo, o se ponen de acuerdo para firmar una separación de patrimonial y la adjudicación del 50% al otro cónyuge, o de lo contrario, pedir una separación por vía judicial y ver a resultas de la sentencia consentida ejecutoriada, ¿no? Ujú. Después hay otra pregunta más sobre acumulación. ¿Se pueden acumular pisos de departamentos? ¿Se pueden acumular departamentos o tiene que ser la acumulación solamente sobre terrenos? Ahí es una pregunta muy interesante, Carlos, pero el tema, ¿sabes cuál es? Recuerda que el régimen de propiedad horizontal está sujeta a un reglamento interno, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier cambio en el reglamento interno tiene que haber un acuerdo de la Junta de Propietarios. Si la Junta de Propietarios acuerda esa acumulación, ¿no? Por mayoría calificada, no habría ningún problema en hacerlo. Pero si la Junta de Propietarios no acepta esa acumulación, no habría forma alguna de que puedan, digamos, inscribir en registros públicos esa acumulación. Por más que sea una voluntad de ambos propietarios, no habría forma de poder inscribirla, ¿no? Correcto. Acá creo que con esto de repente cerramos ya esta ronda de charlas para seguir con la exposición y después retornamos con las que se estén quedando. Sería la siguiente, ¿no? En la minuta de adjudicación de inmuebles entre cónyuges y consecuente transferencia de propiedad a favor de terceros, ¿no? Si muere una de las partes, ¿vuelve a la masa hereditaria o ya es una venta hecha? A ver, ¿me puedes repetir la pregunta para poder captarte? Sí, para ver si lo entendemos también. A ver, en la minuta de adjudicación de inmuebles entre cónyuges, me imagino que ya hay un proceso de separación, ¿no? Sí. Se adjudican los inmuebles y la consecuente transferencia de las propiedades a favor de cada uno de los cónyuges debe ser. Así es. Si muere una de las partes, ¿vuelve a la masa hereditaria o ya es una venta hecha? Es bien interesante, pero si hay una adjudicación de por medio, ¿no? Y hay herederos forzosos, ¿no? Lógicamente los hijos estarían, digamos, tienen todo el derecho de poder, digamos, heredar el bien de uno de los padres, ¿no? Ahora, habría que ver, cada caso es particular, ¿no? Habría que ver si hay hijos, si solamente son los cónyuges, eso habría que revisar bien cómo opera, pero en este caso, los únicos que tendrían derecho serían los hijos. Si no hay hijos y no tiene ese cónyuge, no tiene padres vivos, ¿no? Podría el cónyuge en su momento pedir judicialmente algún derecho expectaticio sobre digamos, ese bien que ya incluso eso lo había adjudicado a otro cónyuge, ¿no? Pero si hay hijos, si hay herederos, los hijos son los que van a heredar ese bien ya adjudicado, ¿no? Listo, Jaime. Pasemos a la segunda parte de la exposición. Sí, por supuesto. Listo, adelante. Gracias. Si podemos compartir la pantalla con la información, ¿fue tan amable? Mauricio, por favor. Fácil de seguir. La segunda parte del tema es básicamente la actuación del notario, digamos, frente a la certificación de contratos en esta etapa particular, ¿no? Como comentábamos al principio, es una etapa bastante compleja la que estamos pasando y eso genera que hemos tenido un sistema de citas que son, digamos, programadas por cada notaría, ¿no? Y eso genera, lógicamente, que el agente inmobiliario sepa que el notario es un aliado y a su vez que el notario está para servirlo, porque el servicio notarial, más que un servicio propiamente dicho legal, es un servicio a la comunidad, es un servicio que lógicamente lo que promueve es que haya contratación, lo que busca es promover la seguridad jurídica entre las partes, con la finalidad que el bien que uno compra, como conversábamos hace unos días, el agente inmobiliario tiene mucha importancia, relevancia en la vida de las personas, porque muchas veces las personas compran una propiedad única en su vida, ¿no? Entonces, imagínense el riesgo que están corriendo y la confianza que tienen en el agente inmobiliario para poder cerrar esta operación de su vida en las manos de un agente inmobiliario con la participación del notario y el registrador público, ¿no? Entonces, ¿cuál es la formalización? El notario lo que hace es
con la ayuda ahora tecnológica que tenemos a comparación de años atrás, tenemos la posibilidad de tomar las huellas con el lector biométrico que nos ayuda RENIEC, y eso da la tranquilidad y la certeza que es una huella infalsificable, y sobre todo que ese registro de la huella queda anotado en el sistema de RENIEC y es fácilmente oponible a terceros. Por ese lado, es una absoluta tranquilidad, tanto para el contratante como para el notario, que el notario, antes de certificar las firmas, tenga la presencia de las personas ante sí, y además que tenga la verificación biométrica y el reporte correspondiente para poder quedarse los antecedentes para cualquier contingencia posterior, ¿no? La fe notarial de entrega. La fe notarial de entrega, que ustedes también conocen incluso muy de cerca, la fe notarial de entrega lo que hace es que el notario certifica que un determinado cheque de gerencia, un determinado constancia de transferencia bancaria, o incluso un determinado bien que es materia del precio de venta, lo que hace es verifica que ese dinero está siendo entregado para efectos de la cancelación de un precio de venta pactado. ¿Qué significa esto? Que no solamente el notario inserta un cheque de gerencia en el contrato, sino que certifica que ha tenido a la vista el cheque de gerencia y que sabe que ese monto del cheque de gerencia está siendo utilizado para el pago de un precio de venta debidamente pactado en un contrato que se celebra ante él. Por eso lo importante que el notario pueda hacer una fe notarial de entrega, y la tranquilidad del comprador, por sobre todo, que sepa que ese cheque se entregó debidamente y que ese cheque no solamente se entregó, sino que se canceló un precio establecido previamente. La comisión de confianza en custodia notarial de cheques de gerencia es un tema también habitual en las notarías, y lo que busca las partes es, como decía al principio, sale de la esfera de un comprador ese cheque de gerencia, lo entrega al notario, el notario lo guarda en su caja fuerte y verifica que se cumplan ciertas condiciones que están plasmadas en un contrato, como por ejemplo, saneamiento del inmueble, desocupación del inmueble, rectificación del asiento registral, y en determinadas cargas que pueden haber, incluso no necesariamente cargas legales, sino cargas administrativas, que se puedan levantar en un plazo determinado, y como consecuencia, por eso lo delicado del notario, el notario tiene que verificar que esa condición ha sido cumplida, porque en el contrato establece que si se cumple la condición, el comprador va con la acreditación de esa obligación cumplida, y el notario, bajo responsabilidad, le entrega el cheque de gerencia solamente a él, sin que sea necesaria la participación de la otra parte. Por eso, la entrega de un cheque en comisión de confianza releva una gran responsabilidad para el notario y la absoluta tranquilidad para el comprador, que ese cheque es simplemente acreditar el precio determinado y que está fuera de la esfera del vendedor hasta que se cumpla determinada obligación. El acta notarial de la verificación de un inmueble desocupado es importantísimo, porque si yo estoy comprando una propiedad y pago el precio de venta y pongo como condición que el notario verifique que ha sido desocupado, el notario tiene que ir previamente a la firma de la escritura pública, acercarse al inmueble, verificar que esté desocupado, quedarse en todo caso, si lo tienen a bien las partes, con las llaves en custodia, y el día de la firma del contrato, verificar la firma de la escritura pública, entregar el acta notarial correspondiente, y lógicamente con eso se formaliza la entrega de la posesión definitiva. Certificación notarial para recepción y entrega de llaves. En muchos casos, no necesariamente en el tema de compra-venta, pero han habido casos en los cuales las partes no se ponen de acuerdo al final de un contrato de arrendamiento y prefieren que el notario sea la persona que reciba las llaves, las tenga en custodia y permita que el arrendador recoja las llaves. Cuando hay mucha controversia, muchas veces el notario recibe las llaves, ofrece las llaves al arrendador, pero el arrendador establece que hay obligaciones aún no cumplidas, lo cual determina que no se pueden dar las llaves, porque el notario también no es un juez, es una persona que da fe pública de los actos que se celebran ante él de manera convencional. Si hay un litigio y vemos que no quieren levantar las llaves, tiene que pasar esto al tema judicial. Seguimos adelante con la exposición. Si me pueden pasar, Carlos, por favor, la filmina, o Mauricio. Sí, Mauricio. Aquí está. Bueno, seguimos adelante.
La certificación notarial, lo que tiene, digamos, de particular es que el notario lo que va a lograr es que al tener la absoluta certeza que una persona es la que dice ser, que tenga capacidad para celebrar un contrato, que tenga incluso la capacidad para poder representar a una determinada empresa, entonces el notario está dando simplemente fe pública que la persona determinada es la que dice ser, que tiene capacidad para celebrar un contrato y además que puede dar por cancelado un precio de venta determinado, ¿no? En cuanto a la participación del notario en la actual coyuntura, vamos a ver que el notario tiene varias alternativas frente a estos temas de la tecnología que estamos viendo en la actualidad. Hemos recibido muchas llamadas en los últimos días que si el notario puede certificar o no firmas digitales, o si hay la posibilidad que el notario pueda realizar una serie de actos como cartas notariales por vía electrónica, ¿no? Es un tema que aún no está reglamentado en la ley. Yo sé que la actual situación nos ha hecho pensar que se puede esto modificar a futuro, pero por el momento no es todavía, está reglamentado y no es ley. Por eso le digo, hay que seguir trabajando y esperando que apenas pasen estas épocas complejas, se pueda lograr algún tipo de flexibilización en la parte notarial con ayuda de la tecnología. Como por ejemplo, incluso una vez conversábamos con unos notarios que el tema de los testamentos también es un tema que se podría en un momento dado ver alguna alternativa que quizás se pueda solamente hacerle el testamento con el testador para no complicar que los testigos estén presentes, más aún en épocas de pandemia con lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Seguimos con la secuencia. Dice, elevación de escrituras públicas de minutas de compra-venta, ¿no? De constitución y levantamiento de hipotecas, cargas, gravámenes. El notario lo que hace simplemente es verifica primero, cuando ingresa una minuta, o sea, no es que la minuta ingresa a una notaría y ya se va a formalizar una escritura pública. En una notaría lo que el notario hace es califica la procedencia o no de una minuta de compra-venta de una constitución de hipoteca. Les cuento un caso que me enteré hace unos años atrás. Un banco celebró un contrato en otra notaría y ese banco otorgó un crédito a una empresa, a una persona natural, en una zona de Chorrillos donde no habían revisado los antecedentes, que esas casas tenían en el momento de hacer el reglamento interno, había un acuerdo de los propietarios que los predios o las casas que iban a ser independizadas nunca podían ser materia de hipoteca a favor de terceros. Entonces el banco desembolsó el crédito, como vio que esa carga no se había trasladado a la partida de esta casa, otorgó el préstamo bancario. Cuando quiso inscribir la hipoteca, revisaron los antecedentes, el registrador, y se dio cuenta que no había forma de poder inscribir la hipoteca. Y ante eso, el registrador lo que hizo fue solamente admitir la compra-venta, mas no pudo inscribir la hipoteca. Por eso es importantísimo que sepan que el notario, más allá de un tema de simplemente recibir una minuta y hacer la escritura pública, el notario califica y es responsable, como ustedes lo saben, del contenido y aspectos jurídicos de una compra-venta, una hipoteca, etcétera, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, lo que estamos viendo en este párrafo del contexto es que el notario certifica cada uno de estos actos previa calificación de cada uno de los contratos y los antecedentes registrales. Ahora, el notario también, además de estos temas, conoce de las sucesiones intestadas, las prescripciones adquisitivas de dominio, las rectificaciones y a los cilinderos. ¿Qué sucede? Los notarios, cuando ustedes han visto que hay prescripciones adquisitivas de dominio, verificamos, porque es un tema bastante delicado, primero, que tenga posesión pacífica, continua y pública de más de 10 años consecutivos. Segundo, que la información que está puesta en la declaración de los testigos sea realmente cierta. Tercero, verificamos que los autoavalúos acrediten que el predio guarda relación con la información que está puesta en los registros públicos. Cuarto, tenemos que ir in situ al local para verificar si el que dice ser propietario se comporta como tal. Quiero que ustedes entiendan que el notario asume muchas responsabilidades, como por ejemplo, califica y verifica el pago de los impuestos. Impuesto a la renta, impuesto al cabala, impuesto predial. Verifica que, lógicamente, tenga la certeza plena, porque si no, el comprador lo vamos a dejar en una posición totalmente difícil. El notario tiene que inscribir rápidamente en registros públicos
una escritura pública de compra-venta. ¿Por qué? Porque definitivamente, si no lo hace rápidamente, podría ser incluso que el vendedor, que no es el caso usual, pero podría ser una segunda acto de disposición. Por eso la labor del notario implica una responsabilidad muy importante que lógicamente genera que seamos bastante cuidadosos al momento de calificar para recién elevar una escritura pública, un contrato de compra-venta, ¿no? ¿Por qué hago referencia a los trámites de asuntos no contenciosos? Porque estos asuntos no contenciosos, como prescripción adquisitiva de dominio, es una forma de adquisición de la propiedad. Entonces, cuando ustedes verifiquen que un título de dominio hace referencia a una prescripción adquisitiva de dominio hecha en una notaría, tienen la absoluta certeza que ese trámite ha sido previamente calificado por el notario y como corresponde es un tema absolutamente legal. En el caso de la formalización de escrituras públicas de reducción de capital, eso lo conversamos hace un momentito. Si tengo una propiedad que de buena voluntad yo la puse como capital inicial de una empresa y después la quiero vender, tengo que necesariamente cumplir con las formalidades del caso para que ese bien salga de esfera del título de capital social para que sea recién libre para poder ser enajenada, ¿no? Ahora, el régimen de citas, les cuento que el Colegio de Notarios de Lima ha generado una plataforma bastante interesante que genera que tanto el comprador, el vendedor o incluso el agente inmobiliario tenga una constancia que acredite que está yendo a una determinada hora, un determinado día, por la notaría tal, a realizar una determinada labor profesional. Entonces, el notario les da la tranquilidad a los contratantes y cuando se desplazan a las notarías, tengan una constancia registrada ante el Colegio de Notarios de Lima que determina que tiene la absoluta validez una cita realizada con el notario, ¿no? Ahora, los protocolos y planes de vigilancia sanitaria que los notarios hemos presentado determinan en todos los casos una absoluta seguridad frente al usuario de notarías. ¿Por qué? Porque todos han sido debidamente verificados por el Colegio de Notarios, por el Ministerio de Justicia y también por el Ministerio de Salud. Entonces, ustedes van a ir a todas las notarías y van a tener la absoluta certeza que el notario y su personal y sus colaboradores, si bien es cierto estamos trabajando al 50% de nuestra capacidad, porque así lo establece la ley, tienen la total cuidado con el tema de cuidar los protocolos para que nuestros usuarios y sobre todo el público en general no tengan ningún riesgo de contagio en las notarías. Y saber también que todos los notarios y los colaboradores han pasado previamente el examen correspondiente para que nos permita empezar a trabajar en el servicio. No sé, ¿hay una pregunta en este tramo? Pasemos a las conclusiones y de ahí abrimos la rueda de preguntas. Perfecto. Jaime, ¿te parece? Sí, como conversamos hace un momentito, también la labor de la seguridad jurídica que ofrece el notario, ¿no?, constituye una actividad esencial para la economía del país. No nos queremos desligar de lo que comentaba al principio. La labor del notario, de la mano con los agentes inmobiliarios, hemos podido acreditar que ambos somos necesarios para el desarrollo de la economía del país. Tanto porque no hemos podido en casi 70 días realizar operaciones con personas que incluso vinieron al Perú exclusivamente para cerrar una contrato de compra-venta o un compromiso determinado. Entonces, es muy importante que las autoridades del país vean que la única forma que el país tenga movimiento económico que promueva generación de negocios inmobiliarios es que las notarías estén abiertas y los agentes inmobiliarios también estén con la posibilidad de trabajar para dotarle de seguridad jurídica también a los usuarios y contratantes. La fe notarial permite, promueve y estimula la inversión inmobiliaria del país en todas sus esferas, en todas las regiones y además alienta la inversión extranjera en el sector inmobiliario. Con mucha satisfacción les debo decir que veo que en los últimos años el Perú ha crecido mucho en la parte inmobiliaria, sea con nuevos centros comerciales, con edificios de oficinas inteligentes, con complejos residenciales muy grandes, con incluso condominios muy importantes, que genera que hay más oferta y más demanda, lo cual no tiene por qué esto verse perjudicado por esta pandemia, que simplemente es un tema totalmente
extraño a la economía del país y que creo que estamos en capacidad de poder revertirlo, ¿no? Al poderse elevar una escritura pública las diferentes modalidades de contrato, se le dota de seguridad jurídica a los contratantes y a las esferas financieras, bancarias, cooperativas, cajas de ahorro y crédito, cajas rurales, etc. Efectivamente, si yo tengo un contrato que lo estoy elevando a escritura pública, el notario me está dando fe pública que ese contrato ha sido previamente revisado por él y se hace responsable frente a terceros de la validez de las condiciones que están puestas en el contrato. Razón por la cual el contratante que accede a una notaría y queda con un instrumento público, sabe que ese instrumento público es válido por per se y solamente por una acción judicial en última instancia podría dejar sin efecto un contrato celebrado ante notario. El notariado brinda un importante servicio a la comunidad y se restringe a la prestación del servicio, se interrumpe la compra-venta, arrendamiento, hipoteca, de todo tipo de edificaciones, sea para el sector vivienda, comercial e industrial. Esto significa que es muy, muy importante que promovamos la libre contratación en el sector inmobiliario y que tenga la absoluta seguridad los agentes inmobiliarios que el notario va a ejercer su función de manera absolutamente imparcial, cuidando la seguridad jurídica por sobre todas las cosas. La interrupción de la prestación del servicio notarial conlleva necesariamente a que las partes involucradas se vean perjudicadas económicamente con la libre contratación y de manera directa se afecta la labor profesional de los agentes inmobiliarios de todo el país. La prestación del servicio notarial se irá normalizando con el paso de los días para reactivar el sector inmobiliario, ejecutando de manera estricta el protocolo y plan de prevención sanitaria aprobado por el MINSA para cada una de las notarías. Bueno, ahora sí quedo a la total disposición para las preguntas que... Correcto, Jaime. A ver, acá tenemos algunas preguntas relacionadas con el tema de la firma digital. La consulta es la siguiente, ¿no? Si un propietario peruano que reside fuera del país y tiene una propiedad en Perú y la desea alquilar o vender, ¿puede hacer uso de la firma digital o vía electrónica ante cualquier notaría, tanto en un contrato de arrendamiento o de compra-venta o un contrato FUA? ¿No puede incluso firmar una carta notarial vinculada a esos contratos? Mira, Carlos, el tema es un tema novedoso e incluso hemos visto que hay algunas páginas en algunas redes sociales que están hablando de notaría digital, ¿no? Es un tema que aún no está reglamentado. O sea, no sé si en el futuro se pueda modificar la ley o incluso se pueda pensar en hacer esto realidad. Pero hoy por hoy, el notario certifica las firmas de las personas que están físicamente ante él. Y si yo legalizo una firma de una persona que acredito que está en el extranjero, ese contrato lógicamente va a carecer de validez. Entonces cualquier contratante puede pedir la nulidad de esa certificación con el justo derecho de que el notario ha trascendido en su jurisdicción, porque yo tengo, o sea, los notarios de Lima certificamos actos en la provincia de Lima. Podemos hacer todo tipo de formalizaciones de transferencia de inmuebles de todo el país, correcto, pero la certificación de una firma de una persona que esté en el extranjero no es posible hacerlo. Los notarios en el extranjero estamos siendo, vamos a decir, el consulado peruano o el cónsul peruano hace las veces de las funciones de certificación en el extranjero. Por el momento no hay todavía ninguna norma que haya sido modificada que nos permita hacer esa naturaleza. Me parece que en el tiempo puede ser que esto se pueda dar, pero hoy por hoy no hay la certeza plena, porque no tendría como el notario poder certificar si esa persona que está en el extranjero es la que dice ser, y más aún que tenga obligaciones y derechos nacidas de un contrato, ¿no? Correcto. Me piden también que por favor si puedes volver a repetir el procedimiento que ha dado el Colegio de Notarios para poder sacarlo de las citas. ¿Cómo Sí, es que por podemos supuesto. acceder a Cada eso? notaría lo que hace es ingresa a esta plataforma, ¿no? Y ingresa los nombres de los contratantes, el número de su DNI, su nacionalidad, pone la notaría que está a cargo y pone la hora y el día que ha sido citado a la notaría para una determinada función, o sea, gestión en particular. Eso se registra en el Colegio de Notarios y la notaría les entrega una constancia de ese registro a la persona correspondiente para que si en un momento dado fuera materia de alguna pregunta por alguna entidad policial, pueda acreditar que viene a la notaría para un determinado acto, ¿no?
Pero el trámite, ¿cómo se realiza primero? ¿Es ante No, el colegio vamos de notarios o ante la notaría? ante la notaría, sí. Ante la notaría. Notaría entra a esa plataforma, que hay un link determinado, pone el nombre del contratante, determina digamos, el día y la hora que va a ir a firmar, y no hay ningún problema que incluso se pueda hacer un link, o sea, un registro para el agente inmobiliario que va a acompañar al contratante, ¿no? Ya, o sea, pero en todo caso, yo cliente o yo comprador o yo agente inmobiliario tengo que contactar primero a la notaría, Así es, sacar exactamente. la cita, acordar la hora, fecha y día, y de Así ahí es. ellos me registran en la plataforma. Te entregamos la constancia y con eso puedes transitar sin mayor. O sea, no es un permiso para circular, pero finalmente si en un momento dado hubiera un inconveniente, tienes cómo acreditar que estás yendo a la notaría para un fin determinado, ¿no? Ujú, correcto. Y eso se registra también en el Colegio de Notarios de Lima, o sea, queda registrada esa información permanentemente, ¿no? Ya. A ver, otra pregunta. ¿Qué gestiones notariales se pueden hacer actualmente fuera de la notaría? En los Mira, domicilios o oficinas de las partes contratantes. y bien es cierto que cada notario es autónomo, ¿no? Pero eh, hay la posibilidad de toma de firmas, ¿no? Toma de firmas digamos, en los domicilios de las personas. Hay posibilidad incluso de hacer un testamento en la domicilio de las personas. Entonces, no tenemos mayor inconveniente en poder acercarnos cuando es así estrictamente necesario y la persona no pueda movilizarse de su domicilio. Entonces, el notario lo que hace es toma las precauciones del caso para hacer la verificación biométrica de la persona en el domicilio y cuando no sea posible que la persona vaya a estas citas que previamente establece el notario, ¿no? Ya. En el caso, si el firmante peruano en el extranjero tiene DNI electrónico, podría validar, podría certificar su firma con RENIEC, ya, o con alguno de los agentes llamados que dan la autorización privado. El tema es que si tengo un DNI electrónico, la única labor que está por el momento autorizada es la que hace el notario de presentar sus partes notariales vía el SIT SUNAR con el DNI electrónico, ¿no? Pero no está autorizado que con ese DNI electrónico pueda el notario certificar una firma que haya sido utilizada con ese chip encriptado que tiene RENIEC. No es posible por ahora. Correcto. En la actualidad, ¿no? En la actualidad han salido al mercado nuevas formas de traspaso de propiedad. O sea, dentro del mundo, ¿no? Se ve que hay nuevas formas de traspaso, sobre todo en los otros países. Todavía acá no está normado. Están hablando de las compras por accionariado difundido. ¿Cómo sería el trámite notarial en una notaría? ¿Se puede en estos momentos, el caso de las Mira, sidras, por ejemplo? es un tema que lo he escuchado, muy interesante, ¿no? Si bien es cierto, no es un tema que todavía se está dando. El accionariado difundido, que creo que hay muy pocos casos en el Perú que se habían, digamos, cristalizado, pero lo que pasa, Carlos, es que quiero hacer una analogía, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo una empresa y yo, por ejemplo, quiero venderte las acciones de la empresa, simplemente nos ponemos de acuerdo en la transferencia de las acciones y como consecuencia te transfiero el patrimonio que sustenta esta empresa. Y lógicamente no tengo por qué hacer ningún tipo de transferencia inmobiliaria porque ya tengo la titularidad de las acciones de esta empresa. Entonces, pero el tema del accionariado difundido no es un tema que esté permitido en la actualidad, no es un tema que los notarios conocemos y simplemente podría tener el riesgo que como es un accionariado libre, no tenía el notario cómo poder saber si la transferencia consecutiva de acciones sea la que dice ser, o si el último tenedor de las acciones sea el real propietario de las mismas. Entonces, creo que por el momento habría que tener cuidado, ¿no? No está todavía reglamentado, y si llegara a estar reglamentado, sería muy interesante que el notario verifique antes la seguridad jurídica para el comprador, para que no crea que el hecho de comprar unas acciones le va a determinar necesariamente hacerse de un bien en manera real y definitiva. No hay todavía ninguna cosa determinada, ¿no? Jaime, ¿qué recomendarías tú para los agentes inmobiliarios para que puedan contar
con el tema de las firmas registrales, de las firmas digitales. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para poder tener en esta época de que hay una dificultad o va a haber una dificultad para poder acercarnos directamente nosotros con nuestros clientes a las notarías, ¿no? Para poder contar con esta herramienta? Mira, ¿Realmente se va a poder hacer? ¿Es fácil de manejar el tema? mira, Nos compramos el aparatito para poder registrar la firma. ¿Va a ser suficiente o no? mira, te cuento, Carlos, en los últimos meses hemos tenido bastantes charlas, gracias a Dios, promovidas por el Colegio de Notarios y promovidas por colegas, en general notarios, y hemos escuchado, digamos, las bondades de ciertas empresas certificadoras que están reconocidas sobre el tema de la firma digital, y es más, el tema de los testimonios electrónicos también, que es un tema que es bastante novedoso y interesante, ¿no? Es cierto, o sea, sí, la firma digital es un elemento interesante, ¿no? Si bien es cierto, te da la tranquilidad que dices la persona que es, ¿no? Que corresponde a la persona que es. Hay entidades como registros públicos, como SUNARP, que ya ha mandado algunos comunicados, no certificando la firma, sino comunicados con el nombre de un gerente o de un funcionario importante con firma digital. Y hemos recibido incluso normativa de registros públicos de esa manera, ¿no? Pero todavía es un tema, es un proceso. Yo sí considero que es importante que un agente inmobiliario tenga su firma digital, por supuesto que sí. No es un tema tampoco muy costoso, y entiendo que con el paso de los días esto se va a ver un tema recurrente, ¿no? Hay entidades certificadoras que ya están trabajando con notarios, que la firma digital, que permite hacer un link con RENIEC de una manera más directa, ¿no? De una manera ya no con tu DNI electrónico, sino con una manera más directa. Y a su vez, el tema de los testimonios electrónicos, que también es una forma de también apoyar a los notarios que trabajan más que nada con bancos, ¿no? Es una forma también rápida de poder tener una respuesta casi inmediata, o sobre todo cuando son escrituras públicas demasiado voluminosas, y ya tengo un link que te paso yo el testimonio electrónico, que firma el notario digitalmente y que tiene plena validez. Es un tema que está todavía evolucionando, pero yo me imagino que con este tema de la pandemia estamos orientados a que van a haber modificaciones en la norma en beneficio de los usuarios y, lógicamente, dotando la seguridad jurídica del notario. Ahora, van a haber siempre casos en los cuales tú no puedes digitalizar determinados actos del notario, porque el notario, hay varios temas que son presenciales, ¿no? Que eso le da la seguridad jurídica al usuario, ¿no? Correcto. Oye, Jaime, la verdad que muchas gracias por estar con nosotros esta tarde, ¿no? Ya el tiempo se nos está acabando. No sé si tuvieras algunas palabras antes de terminar, pero primero que nada agradecerte por tu participación nuevamente, ¿no? En nombre de la Junta Directiva de ASPAI, del Comité de Capacitación, ¿no? Por habernos ayudado con esta enumeración y recordaris de todos los contratos más comunes inmobiliarios en los cuales participamos nosotros los agentes inmobiliarios, ¿no? Y que competen al ámbito del trabajo notarial. Gracias por explicarnos también cómo son los procedimientos y las actuaciones de ustedes hoy día en las notarías, y por darnos estas recomendaciones de lo que tenemos que hacer en las próximas semanas si queremos contar con los servicios de ustedes, ¿no? Y seguir trabajando. Gracias, Carlos. No, qué ocurrencia. Yo agradecerles a ustedes. Ha sido para mí, es un placer, digamos, contactar con cada uno de ustedes. Y simplemente decirles esto, ¿no? Que el notario es un funcionario que da fe en nombre de la nación, y lo que busca es, sobre todo, darle seguridad jurídica a las partes. Nosotros nos sentimos muy complacidos de trabajar con ustedes como agentes inmobiliarios, porque tienen ustedes un expertise distinto, y sobre todo que le brindan a la persona la seguridad que se requiere, ¿no? Porque lógicamente comprar una propiedad en el periódico, pero atrás hay todo un tema adicional, que son los antecedentes, la calificación, la formalidad, y ustedes acompañan hasta que se formalice esto en los registros públicos, ¿no? Simplemente agradecerles, Carlos. Creo que se nos vienen meses difíciles, pero a su vez, si trabajamos juntos, de la mano con los notarios del país, estoy seguro que vamos a salir perfectamente adelante, y ya creo que el próximo año veremos esto como simplemente una
una simple experiencia y yo creo que el sector inmobiliario va a levantar y tengo la absoluta certeza que la economía del Perú también va a levantar en los próximos meses. Un fuerte abrazo y será hasta cualquier momento. Sí. Muchas gracias. Jaime, ¿puedes decirnos tu ubicación y tu horario por si te queremos contactar, por favor? Estamos en el Centro Empresarial Cunzac, estamos a 2 cuadras del Mall Aventura de Santa Anita, estamos al costado de Tai Loi, Santa Anita. Estamos trabajando de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 10 a 1. Estamos, digamos, a su total disposición. En Notaría Tuxio, incluso por Waze nos pueden ubicar. Y bueno, la central telefónica de siempre, el 713-4305. Y el correo para informes, sin ningún compromiso, es not-tuxio@notariatuxio.com. Muchas gracias, Carlos. Un placer. A usted. Gracias, Jaime. Bueno, amigos de ASPAI, gracias, y otras personas vinculadas al mundo inmobiliario, gracias por su atención y nos veremos el próximo jueves con otra charla para ustedes. Gracias. Todos los días, personas como tú buscan el lugar ideal para vivir o trabajar, y personas como ella quieren vender o alquilar su propiedad rápidamente. Pero muchas veces este proceso es más complicado de lo que parece. Agentes, propietarios e interesados van por su cuenta sin conocer las posibilidades que tendrían al conectarse. ¿Qué opinas de una plataforma en la que coincidan todos y se beneficien mutuamente? Te presentamos Mercado Casa, el primer ecosistema inmobiliario integrado que pone a tu alcance las herramientas y aliados necesarios para acelerar las transacciones de manera eficiente y segura. ¿Cómo funciona? Si eres agente, controla el stock inmobiliario con información real, formal y validada. Compártelo con potenciales compradores o arrendatarios y otros agentes por canales digitales usando filtros específicos. Maneja contratos electrónicos con propietarios y otros agentes. Administra tus contactos e interactúa con ellos a través de múltiples canales. Controla el ciclo comercial de cada inmueble y monitorea con eficiencia todo el proceso. Accede a asesorías de bancos y notarías para perfeccionar los procesos. Si eres propietario, accede a nuestra web app y sube tu inmueble fácil y rápido. Podrás vincularlo con información oficial de Arbitrios, SUNARP y RENIEC. Busca agentes inmobiliarios y contáctate con ellos para iniciar el proceso comercial. Monitorea y controla paso a paso el estado de la venta o del alquiler. Recuerda que estás en un ecosistema seguro, validado por contratos electrónicos. Si estás buscando alquilar o comprar un inmueble, nuestro portal te ofrece data confiable y acceso a información segura, validada, sin duplicaciones, además de asesorías a través de nuestros agentes asociados. Conéctate con bancos, notarías y municipalidades dentro del portal que te ayudarán a acelerar el proceso de compra o alquiler. Nunca antes había sido tan sencillo vender o alquilar un inmueble. Con Mercado Casa tienes todo lo que necesitas, en un solo lugar, con toda la seguridad y confianza. El ecosistema seguirá creciendo, las oportunidades estarán allí. Mercado Casa, trabajamos en equipo para hacer tu vida más sencilla.